Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a tener el tiempo de la escuela dominical ahora, después a las 11 el culto, y estamos saludando también a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook y después nos van a ver por YouTube. Voy a leer allí en la palabra de Dios en el capítulo 9 de Apocalipsis los últimos 4 versículos, y vamos a después a continuar este estudio de Apocalipsis. Esta es la parte número 11. Dice así en Apocalipsis 9, del 18 al 21: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Nos encomendamos ahora a ti, Señor, para que me uses como instrumento y prepara nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje del estudio de tu palabra. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a continuar con esta parte número 11 del estudio de Apocalipsis, y hoy vamos a ver la quinta trompeta. Las otras trompetas que vimos, las 4 primeras, en la primera trompeta se recuerdan que hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y la tercera parte de los árboles y la hierba verde se quemó. Cuando la segunda trompeta cayó un gran meteorito, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, así que fue terrible. En la tercera trompeta cayó una gran estrella ardiendo, posiblemente un cometa, y acuérdense que el agua se convirtió amarga y venenosa. Y en la cuarta trompeta, la tercera parte de las estrellas, del sol, la luna, todas las fuentes de luz se convirtieron en tinieblas, y entonces la tercera parte del día y la tercera parte de la noche, pues no había luz, estaba en completa oscuridad. Vamos a ver ahora la quinta trompeta. Y hermano, tenemos que entender, a la luz de este pasaje que leímos, que a pesar, vamos a ver lo que va a pasar hoy en el futuro, porque esto todavía no ha pasado, esto va a ser en el tiempo del anticristo, que a pesar de todos estos juicios que Dios manda, pues la gente no se arrepintieron. Dice que después de esta plaga, que vamos a ver de qué se trata, que va a ser terrible, acuérdense que después de las 4 primeras trompetas hubo 3 ay de los moradores de la tierra, porque lo que iba a venir iba a ser peor, y en verdad fue peor. Y cuando vengan las copas de la ira, vamos a ver que también va a ser terrible. Ahora, todo este juicio de Dios es porque el hombre no ha querido arrepentirse, no ha querido buscarle, no ha querido tenerlo en cuenta él. Dice que aún después de estas otras 3 trompetas, dice que los hombres que no fueron muertos por esas plagas, que fue la tercera parte, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, que Dios manda el juicio con misericordia, pero ni aun así la gente se arrepiente. Hoy estamos pasando por esta pandemia a nivel mundial, pero la gente, en vez de buscar a Dios, cuestiona a Dios, enjuicia a Dios, le echa la culpa a Dios, y pasa como en este tiempo, no se arrepienten de sus pecados. Vamos a ver lo que pasó con el quinto ángel. El quinto ángel tocó la trompeta. Acuérdense que eran 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Ahora estamos en la quinta trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo.
y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Vamos a ver ahora de qué se trata este abismo y qué es esta estrella. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Eso está en el capítulo 9 de Apocalipsis, los versículos 1 al 3. Después yo posiblemente ya el domingo que viene les reparta el material que hayamos dado para que usted lo pueda tener. Así que salió allí langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen los escorpiones de la tierra cuando se abrió la puerta del abismo. Bien, esta estrella no es un meteorito ni un cometa, sino un ángel al cual se le dio una llave. No se puede dar una llave ni a un meteoro ni a un cometa. Vamos a ver que en la palabra de Dios algunos ángeles fueron llamados estrellas. Hay varios pasajes. Acuérdense que Lucero tenía el nombre de una estrella, se convirtió después en Lucifer, en la serpiente antigua, en Satanás. Pero vamos a leer lo que dice el libro de Job. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. A los ángeles muchas veces se le llama estrella. Por eso dice que una gran estrella descendió del cielo y para cerrar allí o abrir la puerta del abismo. No se le puede dar una llave ni a un meteoro ni a un cometa. O sea que era en real un ángel que tenía una gran responsabilidad. Vamos a ver que en esta oportunidad era abrir la puerta del abismo y después en otra oportunidad era cerrarlo. Lo vamos a ver más adelante. Ahora en esta oportunidad le corresponde abrirlo y en otro momento debe de ser cerrado. Y vi un ángel, que eso va a ocurrir después, que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo de Satanás. O sea, que acuérdense que después que pasa el tiempo del anticristo, el diablo es atado por 1000 años y comienza el milenio. Bueno, este ángel ahora va a abrir la puerta. Vamos a ver por qué abrió la puerta y qué salió de allí del abismo. Y vamos a ver qué cosa es el abismo, a explicarlo bien. Pero después dice que en otra oportunidad, ese mismo ángel que está designado para eso, es un ángel que Dios le dio esa tarea, va a prender al dragón, o sea, al diablo, y va a ser echado allí en el abismo y va a ser atado por 1000 años. Y le ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿De qué sello puso? Bueno, pues supuestamente un sello de parte de Dios, el cual él no podía violar. Acuérdense que durante los 1000 años el diablo no podrá salir de su prisión. Pero a pesar de esos 1000 años de estar Cristo reinando en el milenio, que vamos a ver en detalle cuando lleguemos allí, la gente tampoco se van a arrepentir. La mayoría no se va a arrepentir. Igual que ahora. Porque van a ver ahora lo que va a pasar. Y sin embargo, aún en el tiempo más difícil, en vez de la gente buscar a Dios, rechaza a Dios. Eso pasa, miren, cuando hay una prueba difícil en una persona, suceden dos cosas. O busca a Dios con todo el corazón, o rechaza a Dios, cuestiona a Dios y culpa a Dios. Y eso es lo que va tristemente a pasar en el tiempo del anticristo. Este pozo del abismo no es otra cosa que el mismo infierno. Recuerden el caso del endemoniado gadareno, y vamos a ver aquí el pasaje. Dice, le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. Y claro, el que estaban hablando eran los demonios, no en ese caso el endemoniado gadareno. Porque muchos demonios habían entrado a él y le rogaban, ¿quién? Los demonios, que no los mandase ir al abismo. Eso está en Lucas 8, 30-31. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si los mandaban al abismo no podían seguir haciendo su obra aquí en las regiones celestes, en lo que es el cosmos y lo que es en la tierra. Así que el abismo es el infierno. Así que esto que va a venir ahora en el capítulo 9, de lo que va a salir de allí, de ese lugar, no va a ser otra cosa que demonios. Por todo lo dicho anteriormente, podemos ver claramente que estas langostas no son otra cosa que demonios, ángeles caídos. Y quiero ver esto y después les voy a explicar algo. Posiblemente a los que se refiere el apóstol Judas en su epístola. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Eso está en Judas 6. Quiero volver atrás. Y los ángeles que no guardaron, porque estos ángeles van a estar allí, son
son, vamos a ver la cantidad. Y dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, fueron sujetos en prisiones. Ahora bien, todos los otros demonios están sueltos. Ahora bien, este pasaje se ha usado, y quiero aclararlo, se ha usado para decir que esos son los ángeles que tuvieron relaciones con los hombres, que está allí en el Génesis, y que entonces de ahí vinieron los gigantes. Eso no es posible porque los ángeles no pueden concebir y no se puede unir una cosa espiritual con un hombre que es material. Los ángeles no tienen la capacidad de tener sexo. ¿Por qué? Porque son asexuales. Y por eso los ángeles son unidades independientes. No hay ángeles niños, los ángeles no se multiplican como el hombre. Ahora, ¿a qué se refiere a los ángeles que no guardaron su dignidad? Una posible, que es muy posible, es que haya sido los primeros que se unieron en la rebelión contra Dios. Porque acuérdense que dice la Biblia, según Apocalipsis 12, que la tercera parte de los ángeles se rebeló. Pero tuvo que haber un grupo primero que se puso de acuerdo para después tratar de convencer a los demás. Posiblemente estos fueron los que estuvieron allí junto con ellos, fueron los que se unieron, que quizás no fueron 2 o 3, quizás fueron muchos, pero posiblemente fueron esos que se rebelaron, que crearon el complot para tratar de destruir el reino de Dios. Acuérdense que eso fue aparentemente como un golpe de estado celestial, porque lo que quería el diablo era usurpar el trono de Dios. Bien, vamos a continuar ahora. Tengamos presente que los ángeles tienen la capacidad de tomar cualquier forma. Si esto no lo entendemos, usted no puede entender lo que viene después, porque después yo le voy a dar una tareita, léaselo hoy. Léase después en Apocalipsis 9, ahí va a venir la cita, y después en el material de la descripción de estas langostas. Ahora, los demonios y los ángeles tienen la capacidad de tomar cualquier forma, porque acuérdense que esa es una propiedad que ellos tienen. Por ejemplo, la mayoría de los ángeles que se presentaron, ángeles de Dios que se presentaron en el Antiguo Testamento, se presentaban ¿qué? En forma humana. Otros no, otros se presentaron tal como ellos eran. Por ejemplo, el ángel que tapó la boca de los leones, los ángeles quizás aquellos que vio a Abraham. O sea, había algunos ángeles, los ángeles que vio Eliseo con carros de fuego, pero la mayoría de los ángeles venían en forma humana. ¿Se recuerdan de Lot cuando estaba en Sodoma? Que vinieron aquellos ángeles, él no sabía que eran ángeles, los hospedó en su casa, pero vinieron en forma de hombre, y los de Sodoma quisieron convivir con ellos. En el original quiere decir, querían tener relaciones con ellos, pero estaban en forma humana, eran visibles, parecían de carne y hueso, o eran como si fueran de carne y hueso, y podían comer allí y participar de lo que les daba Lot. Así que los ángeles se pueden transformar, porque lo que vamos a ver ahora, que se ha distorsionado, vamos a ver que cuando se abre el pozo del abismo, lo que va a salir de allí no es otra cosa que demonios, que son los que van a tomar parte en lo que va a venir después. Además, en Apocalipsis 9:4 dice que no iban a dañar nada verde, o sea, estas langostas, que es lo que hacen las langostas comunes. Acuérdense de la plaga de langostas de Egipto y de la plaga de langostas que vimos también en otra de las plagas, sino solamente a los que no tuviesen el sello de Dios. Y se les mandó que no dañasen la hierba verde de la tierra, ni cosa alguna verde, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. O sea, estas langostas no eran langostas normales como hacen de destruir todo lo verde. Todavía en estos tiempos modernos ha habido plagas de langostas allá por el África, y cuando pasa una plaga de langostas, bueno, estamos hablando de millones de langostas, que son unos insectos pequeños, y cuando pasa es como si desapareciera toda hoja verde, dejan el árbol seco. En el tiempo de Egipto hubo una plaga de langostas tremenda, y vamos a ver que esta plaga que también es de langosta, pero que en este caso se refiere a demonios, y vamos a verlo después. En Apocalipsis 9, 7 al 11 se da el aspecto de estas langostas, que no son otra cosa que demonios. Dice allí Apocalipsis 7 al 11. Aunque yo espero que usted los lea, yo se los voy a leer ahora para que lo tenga adelantado. Dice, el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas.
tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre él el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que lo vamos a ver ahora. Así que cuando vemos la descripción, vemos que no eran langostas normales. Y acuérdense que dijimos que los ángeles, y en este caso son ángeles caídos, los demonios, pueden adoptar cualquier forma. Tenían el poder de atormentar a los hombres por 5 meses, y eso es lo que van a hacer, atormentar a los hombres. ¿Por qué? Porque estos hombres se habían rebelado contra Dios, y Dios les envía esta plaga para ver si ellos proceden al arrepentimiento. Pero cuando leímos allí los versículos del 18 al 21, vemos que no se arrepintieron. El hombre perverso no se arrepiente. ¿Por qué? Porque no quiere arrepentirse, su corazón se ha endurecido. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como una tormenta de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Se recuerdan cuando las plagas de Egipto? Porque si no ubicamos esto históricamente, en la historia bíblica no lo podemos entender. Cuando aquellas plagas vinieron a Egipto, ¿qué hicieron? Los egipcios estaban con pánico, estaban allí llenos de preocupación, pero el propósito de Dios era que los egipcios y el faraón entendiera que lo importante era que dejaran ir a su pueblo. Era un juicio, pero un juicio con misericordia, y hemos dicho muchas veces que si a la primera plaga hubieran dejado ir al pueblo, las demás no hubieran venido. Acuérdense que fueron 10 plagas. Así que en este caso iban a atormentar a los hombres 5 meses. Ustedes saben que una vez escuché que esta descripción se refería a tanques de guerra. Yo no sé de dónde sacaron eso. Porque acuérdense que ¿cómo va a abrir el ángel que va a descender designado por Dios para abrir el pozo del abismo? Y van a salir del pozo del abismo los tanques de guerra. Cuando la última lucha entre Satanás y Dios no va a ser nada material, va a ser una lucha espiritual. Aunque posiblemente los hombres intenten con sus armas hacer algo, pero en ese tiempo las almas de los hombres no van a poder hacer ningún efecto, porque un alma no puede destruir a un ser espiritual. O sea, usted no puede destruir un ángel con un fusil, no puede destruir un ángel con una granada, no puede destruir con una bomba. ¿Por qué? Porque son seres espirituales. Así que van a estarlos atormentando 5 meses. El número 5 en la Biblia, acuérdense que significa insuficiencia humana, y el poder de los hombres no podrá contra el poder de los demonios. O sea, será insuficiente y tendrán que resistir. Ahora vamos a ver lo que va a pasar. Tenían por jefe al ángel del abismo, es decir, al príncipe de los demonios, o a un principado, como lo llama el apóstol Pablo en Efesios 6:12, principados, potestades, ¿verdad? Y en Apocalipsis 9:11 dice, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Estos nombres significan destrucción o destructor. O sea que eran príncipes de demonios. Era un príncipe de demonios y el nombre significaba destrucción o destructor. Siempre, ¿cómo se llama? El diablo ha querido destruir. Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios que quiere siempre dar lo bueno. El diablo es todo lo contrario. El diablo representa la muerte y la destrucción. Por ejemplo, el diablo se complace y se goza, por decirlo así de alguna forma, un gozo diabólico, cuando se destruye un hogar, cuando se destruye una familia, cuando se destruyen las iglesias, cuando se destruyen aquellos que hacen cosas buenas para los demás. Ellos se gozan en eso. Por eso estos demonios que van a salir van a ser liderados por este rey que está sobre ellos, cuyo nombre significa destrucción o destructor. O sea, en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, pero es un príncipe de los demonios. Aumentará a tal grado o atormentarán a tal grado a los hombres que no tienen el sello de Dios, que desearán morirse pero no lo lograrán. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? O sea, en este tiempo la gente va a estar tan atormentado que va a desear morirse. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, no lo van a poder hacer. Y en aquellos días buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9:6. O sea,
la gente va a estar tan angustiada que van a desear morirse, pero dice que no, la muerte huirá de ellos. O sea, Dios no va a permitir que nadie se mate o que nadie muera, porque van a tener que sufrir. Por ejemplo, mucha gente se van a querer suicidar, no van a poder. Mucha gente van a querer usar medios para matarse, no van a poder usarlo, porque el juicio de Dios es que sean atormentados con un propósito, de que se arrepintieran, porque si no, no estuviera aquí que después que pasó todo esto, los hombres no dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de su insulto. Así que el propósito de Dios era que ellos se arrepintieran, pero no lo hicieron. O sea, que era un juicio terrible, pero era un juicio de misericordia. Ahora vamos a ver la sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Eso está ahí cerca de donde está ahora Irak, en la antigua Babilonia. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados, escuche bien, para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y quiero aclarar esto antes que se me vaya a olvidar. Cuando dice la tercera parte de los hombres que iban quedando, porque acuérdense que ya habían muerto las terceras partes en otras oportunidades, así que la tercera parte de los hombres que iban quedando iban muriendo. Claro, van a quedar millones que son los que van a venir en la última gran batalla como la arena del mar contra Israel, pero Dios va a intervenir y va a ser la última gran batalla entre Satanás y Dios. Así que desata a los 4 ángeles. Había 4 ángeles atados. Vamos a ver a qué se refiere. Ahora, dice que estaban preparados para la hora, día, mes y año. O sea, Dios sabe todo lo que va a acontecer desde la eternidad. O sea, Dios sabía todo lo que iba a acontecer cuando Él creara el mundo espiritual. Sabía que iba a haber una rebelión. Dios sabía qué iba a pasar cuando Dios creara el universo y creara al hombre. Y Dios sabe ya de antemano el día final en que Dios va a obtener la victoria y Dios va a implantar su reino eterno. Dice que estos ángeles estaban preparados. Fíjense que no dice el año, pues ser el año, un año X, en cualquier época del año, no. Está hablando de que Él sabe la hora, el día, el mes y el año. O sea, es como decir, va a ser un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, pero para que tengan una idea, es como decir, el 15 de octubre del año 2035 a las 7:45 de la mañana va a pasar esto. Eso es lo que quiere decir. O sea, Dios sabe la hora exacta, la hora, día, mes y año, porque Dios, vamos a ver en el mensaje de hoy que Dios es omnisapiente, todo lo sabe y omnipresente, está en todo lugar y todo lo ve. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones y hoy su número, Apocalipsis 9, 13 al 16. Entonces algunos dicen que estos 200 millones va a ser un ejército que va a venir de China, cuando son demonios. Ahora, pueden ser 200 millones. Acuérdense que cuando usted va a la Biblia, dice que la rebelión fue la tercera parte, está en Apocalipsis 12. Pero los que se quedaron sirviendo a Dios, creo que está en Apocalipsis 5, 6, una tarea para que usted lo busque, dice que los que sirven a Dios son millones de millones. Así que 200 millones sí pueden ser en esa época, pero van a ser 200 millones de demonios. Ahora bien, 200 millones de demonios para atormentar a la tierra. Pero acuérdense que en la tierra, bueno, vamos a suponer que en ese tiempo queden todavía 5.000 millones de personas. Bueno, van a ser 200 millones. Así que es una cantidad dada por el Señor y así va a ser. 200 millones que van a salir de allí, de los que están prisioneros para este día, mes y año en que Dios lo va a mandar. Los 4 ángeles estaban atados, lo cual nos indica que eran ángeles caídos, porque si fueran ángeles, los ángeles de Dios no están atados en ningún momento, porque están sirviendo a Dios. O sea, que eran ángeles caídos, demonios. Acuérdense que cuando hubo la rebelión en el cielo, la rebelión en el cielo fue organizada, fue preparada por el arcángel Lucero, que se cree que es un arcángel, y los ángeles que le siguieron después, en vez de ser ángeles de Dios, eran ya ángeles caídos, o se le llama demonios. Pero tienen la capacidad de que no mueren y que
tienen la capacidad de que pueden transformarse. Aunque claro, estos ángeles al final todos van a tener que sufrir el castigo eterno, porque así está designado o así está preparado por Dios. Si usted va a Mateo 25, usted va a ver el origen del infierno, o sea, del abismo. El abismo fue preparado para el diablo y sus ángeles, porque ya se habían rebelado contra Dios. Y claro, contra el diablo, contra los ángeles o los demonios, pero contra todos los que siguen al diablo y siguen sus enseñanzas y siguen desobedeciendo a Dios. Estarán atados hasta la hora, día, mes y año en que Dios los desatará para matar a la tercera parte de los hombres. Y acuérdense que eso va a ir, esta es la misma cantidad. El séptimo ángel tocó la trompeta, con esto vamos a terminar, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Esto es cuando se toque la séptima trompeta. Al ser tocada la séptima trompeta, se cumplirán todos los hechos de la segunda parte de la semana 70, predicha por Daniel, últimos 3 años y medio del reinado del Anticristo. O sea, cuando se toque la séptima trompeta, ya la segunda parte de la semana 70, predicha por Daniel, va a ser cumplida. Y acuérdense que la última semana de Daniel, de las 70 semanas, la última semana tiene que ver con el imperio del Anticristo, que son 7 años, pero los 3 primeros años y medio es conquistando diplomáticamente al mundo, y después los 3 años y medio que queda va a ser el tiempo de la gran tribulación. En este periodo están incluidas las últimas 7 copas de la ira de Dios. O sea, en este periodo en que están tocándose las trompetas, después están incluidas también, antes de que el Cristo tome el reinado completo, las 7 copas de la ira de Dios, que son las últimas. Es bueno aclarar que en los versículos del 16 al 18 de Apocalipsis 11 aparece una declaración de hecho que aún no ha acontecido, pero que acontecerá tal como se dice. Y los 24 ancianos, acuérdense que eso representa al pueblo unido de Dios que estará en la eternidad, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. O sea, al final la victoria es de Dios, así que tenemos que estar tranquilos. Hoy aparentemente el mal está triunfando, pero al final Dios va a tomar todo el control y lo va a hacer por la eternidad y va a establecer su reino eterno. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quién son los que están destruyendo la tierra hoy? Precisamente aquellos que no tienen en cuenta a Dios, que quieren acabar con toda la creación de Dios. Al momento de sonar la séptima trompeta, el anticristo todavía no habrá perdido su señorío, o sea, todavía seguirá en el poder, porque todavía le falta un tiempito. Pues aunque en Apocalipsis 11:15 dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, al final se expresa que Cristo reinará, no que reina. O sea, Cristo va a reinar, pero en este momento que se toca la séptima trompeta dice que Cristo reinará, no que está reinando, porque todavía faltan las 7 copas de ira y la destrucción o la derrota del anticristo, y de el que el diablo sea atado por 1000 años para que comience el milenio. A esta séptima trompeta se refiere Pablo allí cuando escribe: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. O sea, todos aquellos que han creído en el tiempo de la gran tribulación, unos van a ser transformados y otros van a resucitar, pero también todos aquellos que han muerto a través de toda la historia bíblica. El capítulo 11 de Apocalipsis, voy a hablar después un poco más de eso, pero lo voy a dejar ahí al adelanto. Se habla de los 2 testigos que serán muertos y resucitarán. Así que del capítulo 11 vamos a hablar en detalle, en breve detalle, un resumen, el próximo miércoles. Y entonces hablaremos también del capítulo 12, que habla de algo muy interesante, que habla de la mujer y el dragón. ¿Quién es la mujer y por qué el dragón quiere destruir a la mujer y al hijo que va a dar? Así que vamos a ver que algunos atribuyen esta mujer a alguien que no es, y esta mujer no es otra que la nación de Israel representa a Israel. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias, Señor, porque la victoria final es tuya. Te damos gracias por esta revelación que tú diste a Juan de todo lo que va a acontecer en este terrible tiempo de la gran tribulación. Que esto nos motive
a pensar y a orar por aquellos que aún no te conocen, para que puedan ser librados de este terrible tiempo. Que esto nos motive a buscar tu presencia cada día. Tú no quieres la destrucción de nadie, tú quieres que todos procedan al arrepentimiento, pero estos juicios precisamente allí está también tu misericordia, porque tú esperas que se arrepientan, pero tristemente la mayoría no lo va a hacer. Permite que ahora, mientras tengamos oportunidad, podamos predicarle a este mundo que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, pero también un Dios de juicio y de ira, y que nunca tendrás por inocente al culpable. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Perdona todos nuestros pecados y ayúdanos para vivir cada día como hijos tuyos, dando a este mundo el mensaje que tu palabra enseña. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.